por motivo de, bueno, de que se cumplen 207 años, no, perdón, 507 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué no hablar un poquitito de estos temas y, bueno, pensarlo un poquito a nuestra realidad, a nuestra actualidad, a ver qué tiene para decirnos? Y si bien uno puede pensar la Reforma de miles de enfoques diferentes y creo que tiene mucho para decirnos a día de hoy, puntualmente a mí me gustaría ver un tema que en lo personal me ha resultado muy importante y ha marcado esta última etapa de mi vida, que es la palabra vocación. Eh, no sé si les suena familiar, si emplean esta palabra en su vocabulario habitual, quizás no mucho. Creo que generalmente esa palabra vocación está más asociada en la actualidad a la profesión, ¿no? A lo que hacemos para vivir. Y si bien tiene una gran parte de eso, que es lo que vamos a ver esta mañana, si el tiempo me lo permite, ese término que deriva del latín vocatio, creo que es mucho más amplio y hay mucho por lo que podemos investigar y aprender. Este cuadro, no sé si se alcanza a ver muy bien de lejos, es un cuadro que pintó un artista renacentista de finales del siglo XVII llamado Caravaggio, bastante conocido. Y en esta escena, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay como una mesa, hay unas personas y hay alguien que tiene una mano así. Bueno, ese sería Jesús, aunque no parezca. No es el Jesús típico. Y a quien está apuntando es a un Mateo, representado por este artista italiano, que dibuja esta escena de Mateo capítulo 9, cuando Leví o Mateo está en la mesa de recaudadores de impuestos y Jesús lo llama. Mateo abandona todo lo que tiene y decide seguir a Jesús. Y este cuadro se llama La vocación de Mateo. ¿Sí? El llamado de Mateo. El artista ubica esta narración bíblica en el contexto de su propia época, que es el renacentismo. Por eso lo vamos a ver allí. De hecho, no sé si se ve un poquitito, pero Mateo está ahí contando monedas. Y lo que intenta expresar este cuadro es justamente algo que es muy característico del cristianismo, en especial del siglo XVII, y en especial de algo que hablamos esta mañana, de la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Pues Lutero significó un gran cisma para la religión cristiana en la parte norte de Europa, y la parte sur y este de Italia, que está controlada por Roma, dijo, así que ustedes van a tener una reforma, bueno, nosotros no nos vamos a quedar atrás y vamos a hacer nuestra contrarreforma. Y lo que vamos a enfatizar, dice la Iglesia Católica ahora, es la solemnidad del llamado cristiano. Y se genera aquí una especie de pugna, una batalla entre dos tipos de llamados. Entre el llamado solemne a la vida y a la fe y al discipulado, y el llamado secular del resto de seres de personas que quizás no tuvimos un llamado como el que tuvo Mateo. En esta forma de pensar y entender la vocación, a mí me resulta muy importante pensar, vale, ok, esto quizás tenía sentido hace 500 años o 400, pero ¿cómo nos llama Jesús hoy a nosotros? Forma parte de nuestra jerga evangélica que tan asociada tenemos, pero si le hablase a mi compañero de trabajo y le dijese, Jesús me llama, ¿qué pensaría? ¿Tiene algo que decir la vocación cristiana a nuestra realidad, a nuestra generación? O mejor aún, ¿podemos trasladar, por ejemplo, el llamado que Jesús le hace a Mateo y importarlo a mi realidad? Es decir, así como Jesús llama a Mateo, me está llamando a mí. Para pensar esta pregunta, quisiera invitarlos a que busquen en sus Biblias, o tablets, o móviles, el Evangelio según Mateo, capítulo 20. Capítulo 20 de Mateo, que introduce esta parábola. Vamos a tomarnos un minutito para leerla. De hecho, si alguno de vosotros puede hacerlo, encantado. La pueden leer en pantalla. Así que si hay algún valiente o valienta que quiera hacerlo, adelante. Esta parábola, que da inicio al capítulo 20, tiene como motivo, o sea, es la consecuencia de un evento previo que está en el capítulo 19. No vamos a ver todo el texto porque si no, pegaríamos una hora. Pero no sé si recuerdan la famosa historia de Jesús y el joven rico. Este joven que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta, bueno, ¿has guardado los mandamientos? Sí, hice esto. Vale, ok. Te queda lo más importante. ¿Qué cosa? Pues ahora, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven se va triste porque tenía muchas posesiones. Vale. A esto Jesús dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos viendo esto dicen, espera.
si este chaval, que supuestamente es un crack, que cumple todos los mandamientos, no cumple las condiciones para entrar al reino, ¿qué pasa? ¿No? Entonces Jesús dice, bueno, déjenme decirles algo. Para el hombre es imposible entrar al reino de los cielos, pero para Dios todo es posible. Y salta Pedro, muy oportunista, y dice, vale, yo quizás no seré este joven rico, pero yo he dejado todo y te he seguido. ¿Qué gano yo? ¿Cuál es mi recompensa? Tú estás pidiendo mucho, pero ¿cuándo vamos a percibir la ganancia? Como decía Gunther, ¿no? O sea, hay una inversión fuerte. He dejado todo, he dejado mi empleo, me he distanciado de mi familia. ¿Qué garantía tengo de que esto va a funcionar? Y la respuesta que Jesús da a la pregunta de Pedro es la parábola que acabamos de escuchar. La parábola en sí es muy simple. Hay un propietario que tiene un viñedo y contrata gente. Sale a primera hora de la madrugada, como decía al comienzo, y les dice, bueno, a ver, vengan, ven tú y vamos a trabajar. Pero este propietario vuelve a media mañana y encuentra gente que no ha sido reclutada por nadie. Lo más seguro, lo que opinan los expertos conocedores de la época, es que estas personas no fueron contratadas porque no eran aptas para las tareas que demandaba el trabajo. Eran relegados siempre, como no sé si aquí en España se hacía cuando armaban equipos, que vas eligiendo los mejores y al final siempre queda el peor. Bueno, en Argentina se hacía eso que era muy cruel. No sé si aquí se hizo, espero que no. Porque no saben los años de terapia que significa eso. Bueno, en la Palestina del siglo I sucedía esto con los trabajadores. Y este propietario que ya había reclutado, ya tenía su staff de ETTs para la tarea del día, los convoca y dice, vosotros, vengan. Bueno, se suma gente, guay, o sea, menos trabajo habrán pensado los primeros. Y llega a las 5 de la tarde, que es casi el final del día. La jornada terminaba poco antes de las 6. Ya cayendo el sol. Y les dice, vosotros, ¿por qué estáis aquí? Y la respuesta es durísima. Es que nadie nos contrata. A la pregunta de, ¿por qué no tenéis trabajo? ¿Por qué estáis aquí? Son las 5 de la tarde. Siempre que he leído esta parábola me he identificado mucho con estos personajes. Quizás a más de uno de nosotros nos ha pasado decir, yo siento de que este lugar no es para mí. Siento de que no se me da bien. De que en el mundo capitalista en el que vivo, en el que salgo a la jungla del empleo a buscarme la vida, mis aptitudes no valen. Jesús no es ajeno al mundo en el que vivía, y a pesar de que era muy distinto en otras cosas, no lo era tanto. Esta parábola, al menos creo, que toca una realidad y una fibra muy cercana a todos, y es, no sé si tengo la madera que hace falta. Pero la realidad, como decía la cita que antes se me pasó, Dorothy Sayers es una escritora cristiana, hay algo en común que Dios y los hombres tenemos. Nos encanta hacer cosas. No servimos para estar inmóviles, estáticos. De hecho, no fuimos creados para ser un cactus. El ser humano siempre tiene la búsqueda, la ansiedad, la necesidad de producir, de trabajar, de hacer algo que tenga valor, sentido, influencia, relevancia en su entorno. Y permanentemente, de hecho, muchos de nosotros, por suerte, tenemos la facilidad en nuestra era en la que nos tocó vivir, de poder escoger la profesión o la vocación que más se ajuste a nuestros gustos. Si te tocaba nacer en el 1500 y tu padre era carpintero y tu madre cosía, no tenías más opciones. Y eso es una gran ventaja que nos ha dado la modernidad. Y en este sentido, cuando pienso en el llamado de Dios, pienso, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Y cómo mi vida, y cómo mi realidad, mi profesión, mis talentos, se relacionan con lo que Dios quiere y espera de mí. Esta escena, que representa a Lutero en la catedral de Wittenberg, clavando las 75 tesis, perdón, 95, los historiadores dicen que es mitológica, es decir, esto no sucedió. Claramente no había tanta gente golpada, no hacía falta que haya gente con picas, hachas ni nada por el estilo. No fue tan dramático así, de hecho, creen que ni siquiera sucedió, pero bueno. Sirve como a modo de vamos a representar este hito histórico. Pero la reforma de Lutero significó sobre todo una crisis en el ADN de lo que significa ser un cristiano. Para el siglo XVI, previo a la reforma, existían dos clases bien distintas de cristianos.
estaban los cristianos clase A y los clase B. La clase A era el clero, la iglesia. Eran aquellos que habían aceptado, escuchen, el llamado divino, la vocatio divina, para servir a Dios, tanto ya sea en el sacerdocio, en la iglesia, siendo cura, sirviendo en la misa, lo que sea. Si eras mujer, pues podías responder a la vocatio divina siendo monja. Y de hecho, cuando alguien aceptaba ese desafío, asumía un compromiso de castidad, austeridad, pobreza, celibato y una vida entera dedicada al servicio de la iglesia. O sea, no ibas a tener propiedades, no ibas a tener tu propia casa, no ibas a tener tu habitación, no ibas a tener tu ropa. Todo lo que hacías dependía pura y exclusivamente de la iglesia. Y eso te concedía ciertos privilegios, como participar en la misa, acceder a libros, tener educación, formación, etc. Mientras tanto, seguía la clase B de cristianos que asistían regularmente a las misas que oficiaba la iglesia. Pero claro, esta era gente, en su gran mayoría, de condición social muy baja, que no tenía acceso a la educación y a la formación, y que lo único que se esperaba de ellos es que asistan regularmente a la iglesia para participar de lo que vamos a hacer un rato, que es la Eucaristía. Es la partición del pan y del vino. Porque de esa forma garantizaban, o al menos era el único camino disponible para el ser humano de a pie de llegar a Dios. Y así estaba configurada la iglesia del siglo XVI. Pero después de Lutero, la cosa cambia. Y miren, por ejemplo, el arte protestante de los siglos siguientes. Este cuadro se llama Oración antes de comer. Y lo que vemos es a un hombre que llega del trabajo, a una mujer que está con su niño, y si ven ahí atrás, eso es un texto bíblico. Pasamos de la austeridad de la iglesia, de la misa, a un hogar humilde, sencillo, de colores claros, donde lo que se vislumbra ahora es el pan, es la carne que van a comer. Porque ahora Dios no habita en la iglesia, Dios ahora también habita en el hogar. Dios ahora está junto a la madre y su niño y junto al padre en su empleo. Dice un historiador indio, si Dios le había llamado a uno a ser leñador, entonces el lunes por la mañana debía encontrarse con Dios en el bosque. Si él lo había llamado a ser zapatero, entonces allí él esperaba encontrarle en el banco de trabajo. Esto se llamaba, o fue lo que Lutero introdujo como corandeo. Corandeo significa vivir delante de la presencia de Dios. No hay un centímetro de este planeta Tierra en el que Dios no esté presente y en el que mi trabajo no tenga importancia. No existe un área fragmentada de la vida, es decir, no es que está mi parte espiritual donde voy a la iglesia y luego otra parte donde sigo mi vida normal. No, Lutero dijo, no existe esta separación, vivimos delante de Dios permanentemente y hagamos lo que hagamos, podemos honrarle a través de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra vocación. Y eso creo que es una de las mayores herencias que nos ha dado la Reforma, de las cuales podemos estar sanamente orgullosos, pero a la vez significó también un riesgo que al día de hoy seguimos batallando y que también quiero pensar. Voy a mostrarles una pequeña foto. Este hombre que ven aquí se llamó Charles de Foucauld. Él pertenecía a una familia noble aristocrática francesa del siglo XVIII, del siglo XIX, principio del siglo XX. Fue militar de las expediciones francesas al norte de África y fue muy famoso por ser cartógrafo y explorador de la región de Marruecos, Túnez y toda esta zona que hasta hace pocos años era totalmente desconocida. Fue bastante popular en su época porque significó un avance enorme en la cartografía de principios del siglo XX. Y alcanzó mucha fama y dinero a causa de esto. Pero este hombre tiene una conversión radical y adopta una vida monástica. Decide irse al corazón del África y vivir entre las comunidades musulmanas y llevar una vida austera, sencilla, pero de total devoción a Dios. Y él escribe esto, esto lo escribe Pablo Dors, que es un sacerdote católico, en una novela que él escribe acerca de este personaje. Me parece muy lindo. Ojalá les guste y por eso se los comparto. Dice así, esto es Pablo Dors escribiendo como si fuese la autobiografía de Charles de Foucauld. Dijo, Dios me trajo a la verdad por medio de la belleza. Para el bien no hay camino más directo
que lo hermoso. Yo, la verdad, no sabía discernir qué me hacía más feliz, si el campo donde encontraba a mi Señor o el coro donde cantaba como lo había encontrado. Aquí estoy para trabajar la tierra, para aprender a ser como ella, me decía mientras cargaba picos y palas en la carretilla. Tierra soy, me decía también poco antes de ponerme a arar. Soy un obrero, me repetía, y encontraba en esta afirmación la misma alegría que otros hubieran encontrado al saber ser ricos o poderosos. Ser obrero ha sido y todavía es una aspiración para mí. Pensemos en nuestra cultura un minuto. Yo no sé qué tan familiarizados están con el término mileurista hoy en día. Mi trabajo se usa como una forma de chiste, una especie de burla satírica, creativa supuestamente, que busca definir y encasillar a la gente como si fuese un tag, una etiqueta, y acentuar nuestra condición limitada en una sociedad competitiva. Millones de españoles y extranjeros sufren debido a la falta de ambición, carácter y esfuerzo, según quienes promueven este tipo de ideas y seminarios. Pero pese a la ingeniosa o graciosa que pensemos pueda sonar esta expresión, desnuda la condición y los valores que están ocultos detrás de nuestra forma de pensar. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Muy simple. Tú eres lo que ganas. Show me the money, ¿no? Muéstrame, a ver, ¿cuánto vales? ¿Por qué sabemos cuánto gana Messi en el Inter de Miami? ¿Por qué sabemos cuánto gana Ronaldo en el Al Ain? No sé cómo se llama. Porque está diciendo algo de él. En cambio, la vocación cristiana no garantiza tesoros en la tierra, pero sí descanso para los cargados y trabajados. Ofrece identidad y plenitud porque su recompensa no se corrompe ni puede ser robada. Decía Lutero, las obras de los monjes y los sacerdotes, por santas y arduas que sean, no difieren a los ojos de Dios de las tareas del campesino que trabaja en el campo o de la mujer que se ocupa de las labores de su hogar, sino que ante Dios todas las obras se miden en función de la fe. Lutero no repudiaba la vida monástica. De hecho, él era un monje antes de volverse un reformador. Lo que sí enfrentaba o lo que desaprobaba es la obediencia al mandato de Jesús, entendida como un mero logro individual, como si fuese una profesión a la cual yo accedo y cumplo requisitos. Para Lutero, el monasterio se había vuelto un obstáculo al verdadero discipulado, un obstáculo al verdadero llamado de Jesús. Que Lutero haya abandonado el monasterio y haya vuelto al mundo representa su fiel compromiso al llamado de Jesús. Y con esto quiero avanzar a la parte que más me interesa de este tema, y es el llamado de Jesús. Es un llamado al mundo. Vamos a pensar un poquitito en esto. De verdad que no es que soy un anti-monje. Hay muchas cosas que me encantan de ellos. Pero pensemos un poquitito en la vida de Jesús. De las críticas que Jesús recibía. ¿Por qué comes con bebedores de vino, publicanos? ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué no guardas ayuno? ¿Por qué los sábados, que deberías estar en tu casa, encerrado, estás sanando enfermos? Dice Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que me encanta, todos los intentos de presentar un cristianismo de puro amor, aislado de las impurezas del mundo, es un falso purismo y perfeccionismo que desprecia la encarnación de Dios. Dios no fue tan puro para que no ingresara en el mundo. Por eso mismo, la pureza del amor no deberá consistir en mantenerse alejado del mundo, sino que justamente deberá mostrarse en su figura mundana. Estamos obligados a practicar el llamado de Jesús a partir del amor encarnado de Dios. No podemos dar respuesta a un mundo si no estamos dentro de él. Cuando Jesús ora por su iglesia, él dice, lo único que te pido, Señor, entre otras cosas, es que no los quites. Los necesitamos ahí. Protégelos, pero no los quites. Ser llamados al mundo no es una licencia para coger de él aquello que nos resulte más atractivo o conveniente, sino para amar al mundo tal como Jesús lo amó y se entregó por él. Otro teólogo muy conocido, importante, del siglo XX,
Karl Barth dijo esto: Dios es el absolutamente otro. O sea, si querés leer la cita, 10 segundos y pensalo. Es el absolutamente otro. Entonces es alguien que se vació de sí mismo, dice Filipenses, tomó forma de hombre y se hizo siervo. ¿Sí? Se vació, se quitó todo lo que hay de divino. Bueno, todo no, pero tomó la forma más humana, bueno, la forma humana que nosotros compartimos. Dijo, voy a entregarme por completo a esta gente. Se entregó, se dio absolutamente a otros. La vocación profesional, artística, personal que tengamos es muy importante porque Dios mismo nos las ha concedido y debemos cuidarlo. Pero, si mi vocación me aparta de las personas que tengo a mi alrededor, entonces solo estoy siguiendo mi llamado, mis proyectos y mis metas, pero no la vocación de mi maestro. Ya sea que digas, quiero dedicarme al ministerio a tiempo completo, o quiero ser exitoso en mi carrera, si eso me distancia de las personas a las que estoy llamado a amar, estoy siendo igual que el joven rico. Estoy yendo al mundo dándole mi espalda a él. Abandonarse al otro y renunciar a nuestra voluntad suena aterrorizante. Pero Lewis me ayuda a ver y me da esperanza de que, tranquilo, Gaby, yo sé que da miedo coger tu cruz y seguirme. Yo sé que causa pánico eso, renunciar a mi voluntad. Pero espera, porque vas a ser realmente tú cuando estés dispuesto a entregarle tu vida a Jesús. Nunca vas a ser más Gaby que cuando vivas plenamente el discipulado de Jesús. ¿Por qué? Porque voy a recibir más de lo que tengo ahora. Porque como dice Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Piensen de nuevo en esta parábola, ¿no? ¿Qué voy a ganar por seguirte? ¿Cuál es mi recompensa? Y si bien uno suele pensar la recompensa cristiana como la vida eterna, creo que a veces cometemos el error de separar la vida, como bueno, hay una eternidad y luego lo que vivo aquí, más o menos, ¿no? Lo llevo de la mejor forma que puedo. Pero para Dios no existe tal cosa. El mayor regalo que Dios nos da, bueno, mayor no sé, pero uno de los grandes regalos que Dios nos da es te entrego a tu yo más sano, más puro, más verdadero, más bueno, más amable. El yo que no vas a encontrar fuera de mí. Y ese es el llamado cristiano. Su llamado, dice Bonhoeffer, nos invita a entrar en su reino por gracia. Y no debo preguntarme si mi llamado se parece al que tuvo Mateo o quizás al paralítico de Marcos 2. Me queda solo escuchar y obedecer la palabra y la voluntad de Cristo, tal como la reciba en cualquiera de los testimonios dados en las Escrituras. Por eso cuando nos preguntamos, ¿dónde escucharemos el llamado de Jesús al discipulado? La respuesta sigue siendo la misma. Escucha la palabra y recibe el sacramento. Al escuchar la predicación, le escuchamos a Él mismo. Ese es su llamado. El llamado es a encarnar a Jesús. El llamado es, debo ser la versión Gaby de Jesús. Los invito a pensar eso. ¿Cómo sería mi versión entregada a Jesús? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo conjugaría Cristo mi acento, mi humor, mis intereses, mis amigos, mi cultura? ¿Qué pasaría si Jesús le pongo el molde de Gaby? ¿Qué pasaría en mi entorno? La parábola de Mateo 20 comienza de esta manera. Con esto les prometo, no les miento más, que ya voy terminando. La parábola dice, en el versículo 1, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada. Es decir, que esta historia que Jesús narra tiene como objetivo ayudarme a ver un poquitito mejor cómo es Dios. Esta narración va a buscar una especie de paralelismo que me ayude a ver, mira Gaby, te voy a explicar cómo funciona un poquitito Dios. Y aquí tenemos Mateo 20, 1 al 16. Y si bien probablemente algunos empaticemos con un personaje de la parábola u otro, ¿qué tal si buscamos parecernos al propietario? ¿Qué tal si decimos, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te dé a ti? ¿Qué tal si quiero ser bueno? ¿Qué tal si estoy dispuesto a perder dinero? Porque claramente este propietario no saca beneficio de esta contratación. ¿Qué tal si estoy dispuesto a mostrar generosidad? A romper un poquitito con los moldes de mi cultura, un poquito nada más.
y ver qué pasa. Algunas versiones traducen esta pregunta. ¿No será que tu ojo es malo? Le pregunta este propietario a uno de sus empleados, porque yo soy bueno. ¿Saben quién es este pintor, no? Inconfundible, el mismo. El mismo. O sea, ¿quién puede negar esos colores azules y esos amarillos intensos? ¿Quién no puede recordar automáticamente esos girasoles? Van Gogh, por algo que se caracterizó en su carrera, fue por retratar la vida de las personas que habían a su alrededor. Muchos de sus cuadros son personas de la Holanda en la que vivía, trabajando en sus empleos cotidianos, haciendo tareas bastante humildes, ¿no? O sea, gente descalza, mujeres haciendo un trabajo pesado en el sol. Incluso, no solamente tomaban el trabajo de retratar a las personas, sino también su vínculo con los objetos que lo rodeaban. Y habla también del estado del el mundo en el que vivían, ¿no? Cansador, agotador. Ahí vemos, ¿no?, a la mujer ahí a tope trabajando. Y creo que Van Gogh, no sé exactamente cómo, es una biografía que ya pronto comenzaré a leer, creo que le robó algo a la forma en cómo Dios ve a la gente. Al igual que Jesús, se inspiró en las personas de su alrededor para dar vida a su arte. Simples, humildes, laboriosos, en sus quehaceres diarios y cotidianos, pero su ojo era capaz de ver lo bueno, la belleza que trasciende cada ser humano, puesto que reflejan la imagen de su creador. Y mi desafío para vosotros es, somos llamados también a desarrollar una imaginación santificada, entrenar la habilidad de ver la belleza de nuestra vocación y practicar la compasión, ofrecerle al mundo nuestro verdadero yo, el que hablaba Lewis, aquel que solo alcanzamos cuando rendimos nuestra voluntad al Maestro, ir en busca de los marginados por la mundanidad de nuestra religión y abrazar a las personas en su condición, tal como Cristo abraza a los desempleados de la vida. Quiero mostrarles la última imagen, que es seguramente el cuadro que todos hayan visto de Van Gogh. Y creo que automáticamente uno se centra su visión en los colores intensos del centro de la imagen. Pero si uno baja un poquitito, ¿qué encuentra? Una ciudad. ¿Y qué hay en el centro de la ciudad? Una iglesia. Nunca había visto este detalle hasta ayer. Uno de los temas principales de Van Gogh es la fe y las iglesias de su pueblo. Y este cuadro que inspiró a miles de personas, que está impresas en cientos de millones de tote bags, de carteras, de camisetas, está enviando, creo yo, un poquito de esperanza y de belleza en un mundo atormentado para el propio pintor. ¿No estaría bueno pensar qué tiene mi vocación para darle a este mundo? ¿Qué tiene mis dones y mi talento para estar en el centro de una ciudad que necesita ser iluminada por el Evangelio? Por eso creo que necesitamos desarrollar un ojo sensible y capaz de ver la belleza que Jesús supo ver en nosotros. ¿Oramos?